Perfecto, ahí está. Ahí está. Bueno, esta mesa convoca a 3 ponencias sobre Irlanda. Estas ponencias están a cargo de Julieta Vela, Agustín Montenegro y, bueno, quien les habla, Cecilia. Por una cuestión laboral de uno de los expositores, vamos a hacer una breve alteración en la secuencia. Sí, va a comenzar Julieta, luego sigue Agustín y finalizo yo, ¿sí? Así que les voy a pedir tanto a Julieta como a Agustín que cuando se presenten digan su procedencia institucional y den, por favor, y comuniquen también el título de su ponencia. Así que cuando quieras, Julieta, te escuchamos. Bárbaro, muchas gracias, Cecilia. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Julieta Abella, soy becaria doctoral del CONICET y también hasta septiembre soy adscripta de la bella cátedra que organiza estas jornadas. Y bueno, el título de mi ponencia es Dublín intoxicada, bebida y cartografía urbana en Drink and Time in Dublin, de Flann O'Brien. Sí, me dan un segundito. No sé quién es el anfitrión, si me puede permitir compartir pantalla. Sí. Ahí está. Buenísimo, mil gracias, Lucas. Bueno, ahí se debería ver. Perfecto. Comienzo entonces. Abro cita. Riberante, pasando Eva y Adán de curva ribereña a codo de bahía, nos trae por un comodioso vicus de recirculación de vuelta a Howe Castle y Environs. Fin de cita. Las primeras líneas del Finnegans Wake son una muestra indudable de cómo incorpora la literatura irlandesa a su propio espacio cartográfico en sus textos. A lo largo de los años, la ficción ha evocado y presentado la ciudad de Dublín en toda su complejidad y riqueza. Podríamos, aparte de tomar el ejemplo citado, mencionar muchos otros en cuales grandes autores, de los grandes Joyce y Beckett hasta los contemporáneos y bien circulados Banville y Rooney, toman las calles de Dublín no solo como una locación, sino como una parte esencial de su narración. Dublín tiene sus orígenes en 2 asentamientos gaélicos llamados Aclach de Hurdleford o el obstáculo de las vallas y Dublín de Blackpool o el estanque negro, establecidos en la orilla sur del Liffey y antes de las invasiones vikingas del siglo IX. La Revolución Irlandesa de principios del siglo XX, que se originó en la Oficina General de Correos de Saxfield Street, ahora conocida como Connell Street, que es la calle que sale del dibujo ese que ven ahí, redujo a escombros la Dublín que se construyó durante el siglo XIX, pero en palabras de Joyce, cito, también liberó a la nación irlandesa de las ruinas del espacio y el tiempo. Fin de cita. Posteriormente, tras la independencia, las calles fueron reconstruidas y rebautizadas con el nombre de patriotas irlandeses del siglo XIX, el levantamiento de 1916 y la guerra anglo-irlandesa de 1919 a 1921, para eliminar el pasado colonial británico de la memoria colectiva de la ciudad. Este pequeño recuento es una de las tantas formas de adentrarnos al espacio a partir de y con el que se trabajará en esta breve ponencia. Particularmente para este trabajo, me interesa ver el caso de Flann O'Brien y cómo él ha tomado y presentado los espacios de la ciudad de Dublín en su prosa. Flann O'Brien, también conocido como Miles Copley, O'Brien o Nolan, es una de las figuras muchas veces consideradas menores, insisto en las comillas, del modernismo irlandés. Su vasta producción incluye una columna con una duración de una veintena de años en el Irish Times, 5 novelas y una serie de obras de teatro junto con algunos relatos más breves. Si bien At Swim to Birds, su primera y más conocida novela, suele ser tenida en cuenta al pensar en una relación entre narración y la ciudad de Dublín, voy a trabajar con otro texto del autor bastante más desconocido y recóndito. Drink and Time in Dublin es un cuento publicado en 1946 en inglés bajo el seudónimo Miles Copley en Irish Writing, the Magazine of Contemporary Irish Literature. Me interesa ver cómo en esta narración de solo unas páginas, la experiencia de la ingesta del alcohol signa no solo el recorrido del personaje, sino también la cartografía urbana que va armando en consecuencia a esta y el recuerdo de los hechos. Y a su vez, cómo esta tiene relación con el imaginario de consumo ligado al espacio y sus habitantes. Entonces,
Las obras de toda la producción de Brian O'Nolan, el nombre de pila de nuestro autor, ya sea en su seudónimo irlandés, Miles McAuliffe, como en el inglés que usaremos hoy, Flann O'Brien, anclan sus narraciones en geografías reconocibles para los lectores irlandeses. Tal es el caso de At Swim to Birds, la primera novela del autor, publicada en 1939, donde se puede ver una Dublín postcolonial de los años 30. Hassett y Kibert aseguran que la propia geografía de Dublín, con sus pueblos y sus suburbios, sirvieron de guía para las múltiples líneas narrativas y espacios de esta primera novela. El espacio cotidiano de la narración de At Swim to Birds, entonces, lo genera un narrador anónimo que vive en la casa de su tío y está escribiendo una novela. Pasa la mayor parte de su tiempo en la casa, en su dormitorio, cito, observando la escena de la calle dispuesta abajo, y tumbando en su cama fumando cigarrillos. Va a UCD, University College Dublin, que en ese momento estaba en plena ciudad, Earlsford Court Terrace, y suele tomar en un bar adyacente a Stephen's Green, un parque muy importante de la ciudad y grande, llamado Grogan's. Este sería el bar. Durante sus derivas, el estudiante compone secciones de su novela dentro de la novela, atravesando los distintos barrios del sur de Dublín. Transpone trozos de antiguas epopeyas irlandesas al paisaje urbano de principios del siglo XX. Las hipertextualidades de la ciudad postcolonial se reflejan en las múltiples líneas narrativas y espacios interconectados que componen el caleidoscopio tejido urbano de At Swim to Birds. Así, la obra de O'Brien presenta a Dublín como, cito, un mapa fenomenológico donde se puede reimaginar y expresar la ciudad a partir de su estilo prosaico idiosincrático. Drink and Time in Dublin también se sucede, como bien dice su título, en la ciudad de Dublín. Este cuento es publicado originalmente en 1946 bajo el seudónimo Miles McAuliffe y reconstruye en forma de diálogo con dos interlocutores anónimos una anécdota de borrachera que lleva a uno de los personajes por distintos puntos de la ciudad mientras realiza diferentes tipos de encuentros y mandados. Este personaje, el que reencuentra su relato durante, digamos, toda la narración, cuenta cómo tuvo una borrachera tal que hizo que perdiese la noción de espacio y tiempo a tal punto que no sabía qué día era y se vio obligado a elucubrar un plan para conseguir esta información mientras vaga por las calles de la ciudad. Si tenemos en cuenta que la narración se va a basar en esta anécdota de este consumo de alcohol, todo el relato de nuestro personaje se va a ver afectado por la percepción de esta ingesta que hace que este recorrido tome una forma diferente. Un segundito. Perdón. Ahí está. Acá está, no se los mostré, pero esta es la revista que les mencioné donde apareció originalmente publicado el cuento. La tapa muy linda, vemos a nuestro autor al final de la lista de autores. Luego, después de este momento más de detalle pequeño, sigo. Para entender, digamos, qué forma diferente puede tomar una percepción de la embriaguez, se puede recurrir a lógica del sentido, donde Gilles Deleuze dice que, y cito, tienen esa cita en pantalla, el alcoholismo no se presenta como la búsqueda de un placer, sino de un efecto. ¿Sí? Este efecto consiste en habitar dos temporalidades, un presente endurecido, el de la embriaguez, y en el caso de Drink and Time in Dublin, donde la bebida se torna una necesidad de un futuro perfecto, ¿sí? Es decir, un futuro compuesto. Habré bebido, habré dicho, habré ido, ¿sí? Y a su vez, el consumo ligado al acto de necesidad, según Deleuze, es un efecto que llevaría hacia la muerte. Ahí hice como una pequeña línea de tiempo para que se entienda esta idea de la simultaneidad de temporalidades que se abren a partir de este efecto, que si bien está trabajado en el texto de Deleuze más que nada con el pasado, ¿no? Toma el ejemplo de The Great Gatsby y cómo el alcoholismo lleva a una especie de nostalgia que le permite, digamos, al alcohólico estar en el presente y en el pasado a la vez, pero en este caso, como hay una necesidad de bebida y una necesidad de tomar constantemente, la segunda temporalidad, en vez de que sea un pasado melancólico, va a ser un futuro del orden de la necesidad, ¿sí? Del orden de volver constantemente a ese
consumo, incluso cuando se está realizando en ese mismo momento, ¿no? Esta dualidad, habitada por el alcohólico, conforma una distancia de la realidad y una creación de una temporalidad a otra que se desdobla sobre la temporalidad cronológica de la narración. Así, en nuestro cuento tenemos una primera temporalidad narrativa, la de la enunciación en forma de marco, esta conversación que les mencionaba, donde se presenta otra temporalidad a partir del relato de la borrachera, que se signa por el presente de las acciones de ese mismo relato, y la posibilidad futura de estas otras ingestas que trae el estado de embriaguez. Asimismo, esto se complejiza en Drink and Time in Dublin debido a que el relato del personaje que está contando esta anécdota también comprende otras anécdotas de borrachera mencionadas al pasar, aparte de, digamos, esta anécdota principal que va a ser la que va a competir a todas la mayoría de las páginas del cuento, ¿sí? Esto hace que el desdoblamiento de temporalidades se vuelva más complejo, ya que en otros momentos, digamos, de embriaguez, abren un orden de distintas frecuencias, así como el caso aislado que se está narrando, ¿sí? Este desdoblamiento de planos narrativos es similar de cierta forma a lo que les mencionaba que ocurre en A Swim to Birds con los distintos niveles de la narración, ¿sí? Y cómo interactúan dentro de la novela en general. De esta forma, podríamos leer una relación estrecha en lo que es la enunciación del personaje y el estado de embriaguez para establecer las temporalidades que se establecen en el mismo cuento, ¿sí? Esto a su vez hace que se vea este efecto, comillas, del cual Deleuze habla sobre el alcoholismo, ¿no? Ya que el desdoblamiento temporal presenta este tipo particular de percepción. Y debido a que este relato se basa en moverse y en habitar la ciudad, se va a generar una relación estrecha entre consumo, ciudad y lengua, ¿sí? En un pequeño paréntesis, podríamos ver también algo similar en el cuento de Beckett, Humidísima Noche, donde su protagonista Belacqua también se mueve por la ciudad en un estado de embriaguez, ¿sí? El consumo de alcohol y la experiencia que esto trae también se vuelve central, desde qué recorrido se elige hasta qué efectos tiene. En ese sentido, lo podemos relacionar profundamente con lo que sucede en Drink and Time in Dublin y abre la posibilidad de pensar la embriaguez del lado de un retrato más amplio, digamos, no solo de un autor, tampoco quiere decir un retrato colectivo porque para eso hay que hacer un rastreo más grande, y lo que sí me parece interesante de ambos ejemplos es que parte del estigma establecido en relación a los habitantes de la ciudad de Dublín y no solo a la mera similitud de hechos narrativos, ¿no? Bueno, a ver si... Ahí está. Yendo al cuento propiamente dicho, igual acá tengo unas cositas para ejemplificar algo, pero ya estamos en el cuento. Podríamos decir, a partir de lo que les mencionaba antes, que esta reconstrucción, digamos, de estos hechos, de esta anécdota, a partir de este diálogo entre estos dos interlocutores que no tienen nombre, no es muy clara ni se ciñe a categorías espaciotemporales muy precisas. Lo que sí aporta claridad y ayuda a la reconstrucción anecdótica son las preguntas que va haciendo este otro interlocutor que va guiando la narración. Así es que se va a ir reconstruyendo esta anécdota de borrachera, ¿no? Y también esta falta de claridad va a ir aportando a todo lo que va a ser la percepción a partir de este estado de embriaguez, ¿no? En donde todo se va tornando, digamos, todo se va desdibujando de las categorías tradicionales que quizás tendríamos en cómo anclar a nuestro personaje y a los eventos que van sucediendo dentro de la narración. Flann O'Brien, traductor, es conocido por su experimentación con el lenguaje y en la columna de muchos años que tiene en el Irish Times, en Cruskin Lawn, que firma con el mismo seudónimo con el que se firma originalmente el cuento del que estamos hablando hoy, se puede leer una prosa que hace referencia directa a un uso particular del lenguaje, y lo traigo a colación porque esto va a ser muy importante, no solo en toda la obra del autor, sino también en el cuento, en Drink and Time in Dublin, ¿sí?
Es decir, lo que vamos a tener es una forma discursiva que se aleja de un inglés estándar y simula una oralidad cotidiana. Cito. Perdón, un segundito. Porque tengo la traducción acá. Así Julieta, se las leo perdóname directo. Sí, la interrupción. Mientras vos buscas, te cuento, faltan 5 minutos. bueno, entonces voy a hacer un poquito más rápido. Les voy a leer esa cita, ¿sí? Que dice, a nivel estructural, escribir el discurso significa representar la sintaxis de la oralidad, es decir, su contexto pragmático de enunciado, el vocabulario y el estilo retórico. Fin de cita. Como, bueno, ven acá al costadito, estos usos de me en vez de my o be en vez de by son varios de estos, digamos, recursos que apelan a la oralidad que están en digamos, estas columnas, pero que también están en toda la obra del autor. Dicho eso, y dado el tiempo, pasemos al cuento. Como les decía, en Drink and Time in Dublin también se plasma este uso particular de la oralidad en la escritura, ¿sí? Esto se le suma un uso particular, como bien les decía, propio del estado de la ebriedad. Es decir, no solo vamos a tener este futuro perfecto del que hablábamos desde Deleuze, sino que también vamos a tener una utilización de un habla muy cotidiana y muy informal, propia de la forma discursiva y ideológica que se presenta, pero también cargada de un campo semántico propio de lo que es la ingesta de alcohol. Por ejemplo, se usan frases como by this time I was well into the malt, que sería como para este momento ya estaba entrado en la malta, que sería en la cerveza, ¿no? Otra vez ese by que aparece se escribe como be, otra vez jugando con esta mención a la oralidad, ¿sí? Se arma un montón este campo semántico alcohólico, que bueno, nada, hay más ejemplos, pero lo vamos a dejar por acá debido al tiempo, ¿sí? Asimismo, aparte del uso particular de la lengua, esta anécdota de consumo también viene acompañada por una percepción particular del mundo y específicamente de la ciudad de Dublín. Sobre el final del cuento hay un desconocimiento total del espacio y eso, por supuesto, está acompañada de la prosa. Ahí hay una cita que me parece que no voy a llegar a leerles, pero bueno, está ahí en donde se ejemplifica un poco este momento en el cual el protagonista desconoce totalmente su alrededor y busca una solución para anclarse nuevamente en el espacio y el tiempo, que igual no va a poder porque está totalmente borracho, ¿no? En este fragmento vamos a poder ver un desconocimiento total que trae a su vez la necesidad de una nueva reconstrucción del espacio, ¿sí? Es interesante ver cómo el personaje relata ese cambio de percepción en relación a su ambiente y cómo se apoya en el uso de la repetición para generar, digamos, cierta tensión en el lector. De esta manera tendríamos, tanto en este pasaje como en diversos momentos del cuento, una, digamos, entre comillas, impresión del consumo, que determinan los espacios y los tiempos de la narración, elementos claves para esta recapitulación anecdótica. Por último, podríamos agregar cómo toda esta forma de hablar y de retratar el espacio a partir de la embriaguez se acompaña de una forma concreta de habitar este espacio, ¿sí? No olvidemos, en un momento del cuento, hay unos tips o consejos que da el narrador sobre cómo esconder el alcohol debajo de la cama o cómo tomar en hoteles en vez de bares durante el día para no parecer un alcohólico. Esto indudablemente se exacerba sobre el final, que tiene incluso un tinte cómico. Cuando la voz que estuvo escuchando el relato se le pregunta cómo hubiese sabido qué día era, descarta completamente el razonamiento al que llega el borracho y propone naturalmente una alternativa más racional y que efectivamente lo parece, ¿no? Eso no solo proporciona un último posible momento de risa sobre las acciones del borracho, pero también separa a su vez el accionar de los dos personajes. El que bebe entonces no solo habla y se mueve sobre el espacio de cierta manera, sino que con su propia percepción habita una forma de accionar y de pensar diferente. Para concluir, si bien tenemos el mismo escenario que en Not Swim to Birds, esta primera novela que hablábamos, en Drink and Time in Dublin tenemos un recuento anecdótico sobre una borrachera que termina, como bien les contaba, en un desconocimiento total del tiempo en el espacio y un cambio de percepción del alrededor. Asimismo, tenemos distintos planos temporales gracias a los diferentes planos narrativos y a los que abre el propio acto de beber. Consecuentemente, este cuento retrata un espacio que relaciona la cartografía urbana de la ciudad con la ingesta de alcohol,
ya que beber trae una forma de hablar, una forma de habla particular, una manera de percibir el alrededor y la ciudad, y a su vez una forma de habitar el espacio urbano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julieta. Vamos a dejar, como en la mesa anterior, las preguntas para el final, ¿sí? Y le damos la palabra a Agustín Montenegro, a quien voy a pedir que, además de comunicar su filiación institucional, también nos diga el título de su ponencia. Agustín, ¿andás por ahí? Buenas, buenas a todos, todas, espero que se me escuche bien. Muchas gracias por el cambio de orden. Mi filiación es, soy licenciado en Letras de la UBA y actualmente cursante de la Maestría de Literatura Extranjera y Comparada. Y la ponencia que voy a presentar se llama La ciudad de Dublín en la poética de Thomas Kinsella, una topografía personal y simbólica de la tradición irlandesa. El trabajo se abre con una cita del propio Kinsella en una entrevista, que dice simplemente que un poema es un acto de comunicación y una audiencia completando un acto de comunicación. En la ciudad de Dublín, lo otro, durante mucho tiempo, se trató de lo mismo y viceversa. Esta es la inevitable condición colonial en donde el techo de la normalidad se despliega por encima de los sujetos. Mientras, en el suelo, el sustrato de la tradición, las identidades se construyen en un material barroso del cual van a emerger, con distintas condiciones, recursos y marcos teóricos, las naciones liberadas del siglo XX en particular. Este sujeto, del que vamos a hablar nosotros, es el poeta Thomas Kinsella, que nació en un suburbio dublinense en el año 28, y nuestro objeto de análisis en este caso son tres poemas que, a partir de la bibliografía crítica, denominé peripatéticos, pero no porque sean seguidores de Aristóteles, o como dice la RAE, un eufemismo para decir prostituta, sino más bien son los poemas de alguien que pasea por la ciudad. Son Nightwalker, A Country Walk y The Pen Shop, que recorren la obra de Kinsella desde los años 60 hasta los finales de los 90. ¿Okay? Entonces nos dan una buena perspectiva de esta respuesta total que cree Kinsella que es la búsqueda de la voz poética. Respuesta total a la tradición irlandesa, una tradición que es poética y política a la vez. La hipótesis entonces sostiene que en sus poemas peripatéticos lo que hace Kinsella es recartografiar, tomando un término que también está en la exposición de Cecilia y de Julieta, recartografiar la ciudad de Dublín del espacio al territorio y viceversa, a partir de la aparición de lo otro interno y de lo familiar, como formas propias con las que la tradición irlandesa lee la alteridad y lo anómalo. Para empezar el recorrido poético de la ciudad, retomo dos conceptos de Michel de Certeau que en realidad aparecen en un libro de Manuel Delgado, Antropología del Espacio Urbano, que son los conceptos de espacio y territorio. En resumen, el espacio es la posibilidad del lugar, es un espacio que se constituye en umbral o frontera o en tránsito, y a diferencia del espacio, el territorio es la marca social del suelo y expresa la identidad posiblemente de una comunidad. Mientras el espacio es algo que se practica, es practicado, el territorio es ocupado. Y acá nosotros tenemos que pensarlo en el doble sentido, ¿no? El territorio ocupado colonial y el territorio que debe volver a ocuparse a través de estas operaciones que nombraba Julieta en su ponencia. El primer poema que analizamos, que es del año 62, A Country Walk, se organiza a partir de un paseo por una zona de la ciudad que pronto se transforma en un paisaje rural natural. Acá aparece la estructura del viaje, que lo que va a hacer integra estas series, la serie histórica, la serie simbólica, social y personal del poema, y nosotros lo que nos interesa ver acá son los elementos espaciales, donde se producen cruces de umbrales. Primero el primer umbral es el del hogar, ¿no? El poeta sale de su hogar y luego atraviesa otros tipos de umbrales
que en este caso particular tienen mucha carga simbólica, sobre todo el pozo de agua, el río, el valle y el vado. A medida que empieza ese vagabundeo en el mundo exterior, la conciencia se moviliza en una visión interpretativa del pasado. Entonces el movimiento físico lo que hace es desencadenar un movimiento hacia el interior, ¿no?, de la propia subjetividad. Para pensar en esta integración de series, cómo se producen los poemas, traje una cita de Ángel Rama, que lo que hace es básicamente mostrar como un aleph, dice Ángel Rama, la poesía regula discursos de la práctica social, ¿no?, de forma condensada. Y uno de estos discursos que regulan los poemas de Kinsella, y en particular este, es el de el saber de los lugares, que se trata de un corpus literario específico que tiene un nombre gaélico que no voy a pronunciar ahora porque esto se graba, digamos, pero el saber de los lugares es un saber antiguo, codificado en un volumen, y que de hecho es una topografía. Y acá podemos empezar a ver entonces, a partir de los símbolos y de este saber de los lugares, cómo aparecen cómo el espacio se empieza a convertir en un territorio a partir del paseo del poeta. Les comenté el vado. El vado simboliza el combate por un paso difícil de un mundo a otro o de un estado anterior a otro estado, ¿no? Ese es el significado simbólico del vado. Al pasar por el vado, el poeta lo que hace es observar nada más y nada menos que una batalla épica entre el héroe Cuchulainn y Ferdia, ¿no? Por ejemplo, ese es su inicio en el paseo. Ahora, para que aparezcan estas visiones, el poeta tiene que ser parte de la doble conciencia irlandesa, es decir, tiene que tener las herramientas para leer esos saberes de los lugares. Entonces, ese espacio, que era un umbral, se transforma en un territorio, este espacio de pertenencia social. Una crítica, de donde saco todo esto, Julia Obert, lo que dice es que la literatura irlandesa siempre localizó estos elementos en los espacios, y que simplemente se trata de una semiótica que lo que hace es leer la historia de los lugares y después volver a contarla. Entonces, este momento, según Obert, sería un saber de los lugares reescrito. ¿Reescrito desde qué perspectiva? Desde una perspectiva postcolonial. Por eso ella renombra al saber de los lugares como un postcolonial place lore, es decir, un saber postcolonial de los lugares. Entonces, lo que sucedería aquí es la cartografía de Dublín mientras la camina el poeta, o incluso en esta ponencia, leída por un lector latinoamericano, argentino, es un mapa de los efectos imperiales y coloniales y de las consecuencias postcoloniales. Y acá recupero una cita del propio Kinsella, que condensa mucho saber al respecto, y dice, uno de los hallazgos de la tradición dual irlandesa es que un imperio es algo pasajero, pero una colonia no. La poesía de Kinsella en estos poemas peripatéticos lo que hace es pasar de ese espacio umbral al territorio y de vuelta al espacio, porque el poeta termina volviendo a su casa, que es de donde salió, obviamente con una nueva mirada, porque la estructura es la del viaje. Entonces, la primera idea es que lo otro en la ciudad de Dublín está a la vista de todos, pero requiere de una reflexión y de un conocimiento en la tradición dual para reconocer efectivamente esos elementos. Otra cita de Kinsella que está en el trabajo menciona simplemente que al mirar la tradición, dice, se reconoce de un lado de una gran grieta, sintiendo la discontinuidad en sí mismo. Recordemos dos símbolos típicos de la literatura irlandesa del siglo XX, el espejo roto de Dédalus y la máscara de Yeats, para darnos una idea de que esto es una constante en toda la tradición.
El segundo poema es Nightwalker, del año 68, repite la misma estructura, con una pequeña diferencia, que es las visiones ya no pasan por lo natural, y tampoco pasan exclusivamente por lo simbólico, sino que son justamente visiones de carácter nocturno, en donde van a aparecer cadáveres, fantasmas, imágenes mortuorias, y todo esto va a transformar en algo oscuro el paseo del poeta, y va a hacer aparecer el concepto de lo familiar. Entre otras cosas, porque la Dublín que recorre el poeta, lo que empieza a marcar más que la anterior, es la serie económica y la serie política de finales de los años 60. Acá menciono, Kinsella fue parte del Departamento de Finanzas como empleado público, así que conocía muy bien cómo se fue gestando todo esto en la Nueva Irlanda, digamos. El proceso es el mismo, el espacio de la misma forma se transforma en territorio, pero en estas apariciones de lo extraño, de lo fantasmal y de lo abyecto, no solo aparece lo otro, sino que aparece lo familiar. Esto obviamente no es una invención mía, sino que lo reconoció Seamus Dean en su historia de la literatura irlandesa, reconociendo que en Kinsella, incluso en un poema llamado El familiar, digamos, un poema homónimo, aparece la idea de lo familiar como el término de la tradición de la brujería, es decir, un espíritu o demonio que se convoca, que es extraño, que es posiblemente terrorífico en cierta medida, pero se convoca para que se instale en el núcleo familiar, ¿no? Por eso esta doble intención de la leyenda, algo que es familiar, pero simboliza algo terrorífico. Tenemos una versión acá local también, ¿no? Entonces, estas visiones son experimentadas como familiares en un sentido, y la serie económica, la serie política, lo hace volverse familiar en el sentido opuesto, es decir, lo anómalo se vuelve normal y lo normal anómalo. Todo esto en la visión del poeta mientras tiene ese paseo por la ciudad. El tercer poema salta, en esta selección arbitraria que hacemos, al año 97, se llama The Pen Shop, y cambia el marco de publicación del mismo, porque en realidad ya forma parte de una serie de poemas publicados en una editorial creada por el propio Kinsella, lo cual lo hace prescindir de un montón de elementos como temáticas, formas e incluso la necesidad de construir un volumen de poemas, por ejemplo. La diferencia principal entre los poemas de los años 60 y este es que obviamente se trata de un poeta en su madurez, digamos, tirando a la vejez, por no ofender a nadie aquí ni que vea esta grabación. Por lo tanto, estas reflexiones van cambiando en la mirada del poeta. Y aparece otra de las invenciones de Kinsella, que se trata de los lugares personales, que vale la pena recuperarlos tratando de que estamos hablando de la topografía de la ciudad. Los lugares personales son sitios de importancia en la vida de la ciudad y de la nación que se vuelven, muchas gracias, que se vuelven personalmente significativos, ¿no? Entonces el poema recorre diversos espacios que sin una ayuda de la crítica nosotros jamás podríamos reconocer como esos lugares personales. Una ayuda de la crítica o de la lectura de la obra de Kinsella. La fábrica Guinness, o incluso la mención a un colectivo de línea, la línea 21. The Pen Shop inicia en este lugar que mencionó Julieta, el GPO, bajo la mirada de la estatua de Coughlan, haciendo que vuelva esta idea de lo familiar, de lo que es diario, cotidiano en la vida de cada persona en la ciudad, que a través de la mirada poética cambia. La idea principal
de The Pen Shop es que a partir de este viaje podemos observar que los lugares personales también son lugares de conocimiento postcolonial. ¿Está bien? Entonces el territorio no solo es de pertenencia comunitaria, sino que el territorio es de pertenencia personal también. Esta es la doble tradición irlandesa que Kinsella intenta siempre reflexionar en su visión poética. Para cerrar, la idea es tener en cuenta que en un contexto postcolonial o decolonial, digamos, dependiendo de qué terminología utilicemos, lo particular de todos estos hechos que aparecen en los poemas se conforma como modo de resistencia a un universalismo que es el universalismo de lo normal, de lo normalizado. Para las literaturas menores siempre el desafío es pasar de lo particular, entendido como conservadurismo, a lo universal, manteniendo rasgos identitarios. Y esto es lo que trabaja Kinsella en su poética y en su mirada de la tradición. Lo otro interior y lo familiar, en los poemas peripatéticos, son efectos de la tradición topográfica de la condición colonial, momentos de la ideología revisitada de la conciencia irlandesa y en la profundidad del poeta irlandés que están inscriptos en su relación con el territorio. A modo de cierre, pensando en los términos de Desertoy en la obra de Kinsella, el espacio umbral es la ciudad, con sus calles, sus negocios y sus puentes, espacialmente como cualquier otra ciudad, y el poema es el territorio, es el lugar leído a partir de haber sido ocupado. Ahora, después de esa ocupación, lo que se intenta hacer a partir de esta poética es reconocer la desposesión de esa primera ocupación y tomar una posible reposesión a partir de todas estas categorías de la tradición. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Agustín. Les recuerdo que dejamos las preguntas hacia el final. Bueno, y ahora voy a compartir mi ponencia sobre el recorrido en la ciudad en la novela de Joyce, El Ulises. Yo soy Cecilia Laza, soy ayudante primera en la cátedra, y en particular esta ponencia se vincula con el proyecto UBASIT que dirige el profesor Margarit sobre ruinas, ¿sí? Voy a, por una cuestión de tiempo, ir comentando algunos aspectos de este trabajo. Y en primer lugar, bueno, lo que en la construcción del objeto de esta ponencia, lo que resultó más convocante fue pensar, ¿no?, la ciudad de Dublín en el Ulises, tratándome no de desentender, pero sí ir bordeando otras contribuciones teóricas y críticas respecto de la construcción de la ciudad, y ir acercando o identificando puntos de interés en relación con el proyecto. En este sentido, hay una cita que recupera el pintor Badgen de sus diálogos con Joyce, y según el testimonio recuperado por el pintor, en un momento Joyce le dice, cito, «Quiero ofrecer una imagen de Dublín tan completa que si la ciudad de repente desapareciera de la faz de la tierra, podría reconstruírsela a partir de mi libro». Fin de citas. Justamente en un proyecto de investigación en torno a las ruinas, a los vestigios, a los restos, llama la atención, ¿no?, este deseo y esta aprehensión por parte de Joyce, dado que se piensa, ¿no?, la novela desde el momento de su concepción como una salvaguardia frente a la posible desaparición, que obviamente puede entenderse en términos de destrucción si se atiende al contexto en el que se ambienta la novela y en el que se escribe, ¿no? Recordemos, ¿no?, la fecha es 1904, esa fecha de ambientación, y la fecha de publicación es 1922, ¿no? En ese arco temporal se desarrolla la Primera Guerra Mundial, el famoso lanzamiento de Pascua, también podemos mencionar la Revolución Bolchevique y su impacto en Europa, así como la propia Guerra de Independencia irlandesa. En el marco de estas coordenadas, la ciudad obviamente emerge como testimonio respecto de la ciudad real, ¿no?, la ciudad de Dublín, pero también Badgen
recupera una concepción de la ciudad como uno de los personajes, junto con Dédalos, junto con Bloom, junto con Molly Bloom, ¿no? Dentro de esa novela. Y en este sentido, rescato justamente la construcción de la ciudad en consideración de su estatuto ficcional, ¿no? Como un espacio de contienda que se libra en tres dimensiones, por supuesto, relacionadas, que son la cuestión literaria, la cuestión histórica y la cuestión política. Básicamente estamos pensando en los modos en que la ciudad narrada por el Ulises reclama para sí la constitución o la concepción de la ciudad de la modernidad, ¿no? En línea también con las inquietudes modernistas propias de la época. Entonces, teniendo en cuenta esta construcción de la ciudad como personaje, pero también como ese espacio ficcional de contienda, voy a referirme a básicamente dos capítulos que son Las Rocas Errantes y también Ítaca, y si me da el tiempo voy a hacer algunas breves referencias a otros capítulos que también menciona la ciudad, ¿no? Uno de las categorías comunes entre estas tres dimensiones, política, literaria e histórica, y la ciudad tal como se la narra en el Ulises, es la concepción del fragmento, ¿no? Sabemos justamente que el modernismo hace del fragmento, incluso junto con otros movimientos literarios, una suerte de bandera, ¿no? Pero Eagleton observa, por ejemplo, que como en el caso de Irlanda, el fragmento, ¿no? Ya forma parte de la historia cultural irlandesa, y que este movimiento literario, ¿no? El modernismo, particularmente en Joyce, lo explota justamente al explorar la ausencia de un sistema estable de representación para sus propias experimentaciones. Si consideramos, ¿no? que el modernismo se entiende en relación con unas de las reflexiones que surgieron en la primera mesa, ¿no? En términos de época, en contraposición a la literatura realista o del siglo XIX, ¿no? En este sentido, Luke Gibbons señala, cito, la cultura irlandesa no tuvo que esperar a la modernidad para atravesar los efectos de la fragmentación. El culto al fragmento era en sí mismo el material con que la historia estaba hecho. El sentido de desintegración y el presente incondicional que ejercía tal fascinación para escritores desde Baudelaire a Benjamin era preeminentemente espacial, el resultado de una nueva topología de las relaciones en la metrópolis. En Irlanda, estaba atado a la temporalidad, como lo evidencian las infinitas preocupaciones con las ruinas y manuscritos antiguos en el marco del nacionalismo cultural. En el romanticismo mainstream, este es un término que acuña Gibbons, las ruinas representan el triunfo de las fuerzas naturales sobre el esfuerzo humano, y si en un nivel esto era un proceso de destrucción, en otro se redimían en un momento totalizador superior, en la forma de una comunión transhistórica con la naturaleza. Lo que vamos a ver en la ciudad de Joyce es justamente la sustracción, ¿no? De este carácter transnacional y obviamente también romántico. Desde esta perspectiva, entonces, el Ulises se apropia de una historia política fragmentada, una historia de colonización, que ha estado sujeta a la autoridad de otra nación, y es esta apropiación la que le confiere una forma literaria afín, es decir, entre el contenido histórico y político que narra el Ulises, hay una afinidad con justamente la forma en la que ese contenido es narrado, ¿no? Se trata de una discusión de carácter teórico, pero que está habilitada por la propia novela, y es justamente la ciudad, la configuración del espacio urbano, lo que permite, creo yo, este ingreso hacia lo teórico. El antepenúltimo capítulo, conocido como Ítaca, ¿no? Queda en evidencia justamente este estatuto de la ciudad como tema de narración y también como posibilitador de reflexiones en torno a la literatura. Como quizás ya lo saben, ¿no? Se trata de un capítulo muy conocido por ser una sucesión de preguntas y respuestas, en la que el lector se noticia acerca de la conclusión del recorrido citadino de Bloom y el retorno a su hogar, donde comparte con Steven, ¿no? una taza de cacao, y luego se despide de él. En este elenco de preguntas y respuestas podemos leer lo siguiente, cito. Rudolf Bloom, fallecido, el padre de Leopoldo Bloom, narraba a su hijo Leopoldo, de 6 años de edad, un arreglo retrospectivo de migraciones y establecimientos en Dublín, Londres, Florencia, Milán, Viena, Budapest, Somalia, y también entre ellas.
Leopoldo, de 6 años de edad, acompañaba estas narraciones con la consulta constante de un mapa geográfico de Europa político. Este breve pasaje puede concebirse como una puesta en abismo, ¿no?, de la modalidad de lectura que requiere el Ulises. Por un lado, parece recrear el comentario de Joyce, que recupera Batchen, ¿no? Si para narrar la ciudad se requiere la compañía de un mapa para su lectura, la escucha en este caso, también. Sin embargo, no se trata de un modo de abordar la narración que se reduce a la búsqueda de correspondencias entre lo literario y lo extraliterario. Hegland sugiere al respecto que Bloom emplea el mapa para hacer suya la narrativa de su padre. Y así como la representación de Dublin en la novela se convierte en nuestra oportunidad de mapear, de cartografiar esa narrativa y en consecuencia proyectarnos dentro de ella, ese justamente es el movimiento que estaría realizando el pequeño Bloom. Lo extraliterario es, en todo caso, un instrumento para la construcción de sentidos literarios y que permite no solo proyectarse al interior de esa narrativa, sino también a la serie vital. De hecho, a lo largo del elenco de preguntas y respuestas que integran este capítulo, se alude a otro tipo de mapa del cual hace uso Bloom adulto, ¿no? El llamado The Ordnance Survey Map, que Hegland entiende no como objeto positivista que ofrece una relación o explicación inmediata y fáctica entre la serie literaria y la serie vital, sino un objeto de deseo negativo que permite la proyección y la fantasía sobre diferentes relaciones posibles entre el espacio geográfico y la comunidad. En este sentido, resulta interesante dos cuestiones. Por un lado, la motivación que tiene Bloom respecto de la lectura de estos mapas, y por otro, aquellos lugares que visitaría en función de esos mapas. Cito, la pregunta es, ¿qué consideraciones tornaron deseable su partida? Y la respuesta, el carácter atractivo de algunas localidades de Irlanda y el extranjero, tal como se los representaban los mapas geográficos de diseño policrómico, o en diagramas especiales mediante el empleo de escala numérica y relieve. Fin de cita. Vemos aquí que los mapas adquieren una valoración que no anula la anterior, aquella que desplegaba el pequeño Bloom, sino que se le suma. Se trata de una valoración estética. Los mapas son relevantes no solo por su relación con la geografía que reproducen, sino por su construcción como objeto de apreciación. Por otro lado, entre los lugares que menciona Bloom que visitaría, se encuentra una extensa lista entre la cual está excluida Inglaterra, ¿no? Luego entonces voy a hablar de esa exclusión. Sí, me voy a detener un poquito más sobre esta construcción particular de este capítulo sobre lo que sería esta ciudad, capítulo dado a conocer como Ítaca, a partir de las contribuciones de Jameson y de Eagleton. En relación con Ítaca, Jameson la contrapone a Eumeo y distingue dos tipologías narrativas. Por un lado, Eumeo es para el crítico un capítulo subjetivo, un capítulo sobre el punto de vista, que interpela a los lectores respecto de por qué deberíamos seguir interesados en historias de individuos, dada la extraordinaria relativización de toda la experiencia individual en el contexto que he mencionado, y la transformación de sus contenidos en tantas reacciones puramente psicológicas. Por otro lado, respecto de este capítulo en cuestión, Ítaca, Jameson observa, es una cita extensa, pero es muy clara y condensa el problema en cuestión, así que la voy a leer. Cito entonces a Jameson. El capítulo objetivo, así lo llama Ítaca, completa una infinita división de contenidos objetivos de narrativa, descomponiendo eventos hasta sus componentes materiales más pequeños y haciéndonos preguntar bajo esa forma si todavía reportan algún tipo de interés. Dos hombres discuten sobre una taza de cacao, y eso puede llegar a ser interesante en algún punto, pero el acto de poner la pava a hervir también es parte del mismo evento, pero es igual de interesante. La anatomía elaborada del proceso de hervir agua resulta aburrido en tres sentidos de la palabra. 1, esencialmente no es narrativo. 2, no es auténtico, en el sentido de que estos instrumentos materiales producidos en masa, a diferencia de los escudos y las espuelas de Homero, no son parte orgánica de los destinos de sus usuarios. 3, los objetos son contingentes e insignificantes en su forma instrumental, y se los puede recuperar en la literatura solo a título de ser transformados en símbolos. Estos pasajes plantean a su vez tres preguntas. Primero, ¿por qué necesitamos la narrativa de todas maneras? ¿Qué son los relatos y cuál es nuestra relación existencial con ellos? Una relación no narrativa con el mundo, ¿es posible?
2. ¿Qué clase de vida llevamos y qué mundo habitamos si los objetos que nos rodean nos resultan de algún modo externos, extrínsecos y alienados de nosotros? Se trata justamente de una pregunta por los simulacros de la sociedad industrial, esencialmente una pregunta por la ciudad. 3. ¿Cómo se sienten tan insignificantes y contingentes los productos del trabajo humano? Fin de cita. La ciudad entonces del principio del siglo XX pareciera ser concomitante con una narrativa del fragmento, que admite 3 lecturas. El fragmento como expresión de las sociedades industriales en el contexto de entreguerra, esta lectura en línea con el concepto de modernidad, también es contenido temático y formal del modernismo literario, y también es depositario de una historia de colonización. Eagleton ofrece una interpretación que integra estas 3 perspectivas. La distancia sensiblera, dice Eagleton, cito, entre forma y contenido, de la que Ulises es el ejemplo moderno supremo, es, entre otras cosas, un indicador de la condición de escritor colonial, irónicamente consciente de la discrepancia entre la exuberancia del significante y el carácter magro del referente. Fin de cita. La pregunta que se formula desde una perspectiva materialista justamente es respecto del desplazamiento por parte de la narrativa joyciana del sujeto como agente histórico y colectivo de transformación. Entonces es desde este lugar en el que la crítica en torno al Ulises, y particularmente a la configuración de la ciudad en la novela, se encuentra, bueno, obviamente dividida entre aquellos que piensan que es un espacio de crítica, y aquellos críticos, entre los que se encuentran Jameson y Eagleton, que justamente consideran que la construcción del espacio urbano no constituye necesariamente una herramienta crítica. En los pocos minutos que me quedan voy a hacer entonces una breve referencia a otros capítulos y al modo en que se construye la ciudad. Bueno, en realidad el que seleccioné es también del capítulo de las rocas errantes, ¿no? Donde, bueno, se observa es justo en un momento en el que los personajes están participando de un desfile cívico, y uno de los personajes casi es atropellado y matado, ¿no? Y es salvado por su mujer. Lo que resulta interesante en este punto es que justamente muere, digamos, casi muere a causa, ¿no?, de esta parafernalia colonial, pero antes justamente de que se planteara ese evento, también se habla de un, de un monumento que tiene justamente el mismo casco con el que casi es atropellado, ¿no? Entonces, hay varios críticos que lo que hacen es identificar un continuum entre ese casco propio del monumento, de ese pasado, y ese casco viviente que casi atropella al personaje, ¿no? Entonces, lo que observan es la presencia imperial o la presencia colonial, no solo en la reorganización del espacio urbano respecto de los monumentos que organizan la experiencia cotidiana, sino también a partir de estas festividades cívicas. Bueno, y en otro momento de la narración, también al respecto de este evento, se ve que es el personaje el padre de Stephen Dédalos, justo sale del baño, aparentemente con la bragueta baja, toma su sombrero, se tapa la bragueta, y en ese momento la autoridad que justo desfila por delante de él lo toma como un gesto de reverencia, bueno, cuando en realidad es bastante escatológico en su carga simbólica. Y bueno, para cerrar, simplemente voy a referir a otro momento un poco quizá también escatológico, propio de la organización de las ciudades, que es la discusión sobre el sistema cloacal, ¿no? Del cual desde la mirada irlandesa Inglaterra se complace tanto. Bueno, justamente lo que vemos en Dublin y desde lo cual, de lo cual se quejan los personajes es el atraso, ¿no?, en la distribución del sistema de cloacas. Y frente a esto, bueno, emerge la figura de Leopoldo Bloom tratando de pensar y pergeniando, bueno, qué se puede hacer para justamente hacer que la modernidad de la metrópolis avance sobre Dublin, ¿no? Como si la promesa fuera que una nueva Irlanda justamente se erigiera no solo a partir del fragmento, sino también a partir del desecho, ¿no? De haber sido parte de una historia en la que Irlanda ha sido el patio trasero de Inglaterra. Bueno, así que bueno, estas son las 3 dimensiones literarias, políticas e históricas de las que se reviste en la construcción de la ciudad en el Ulises. Bueno, aquí termino y habilito
unos breves minutos para preguntas, ya sea para Julieta, para Agustín, para mí. Buenas. Quería Sí. hacerle una pregunta a Julieta. Su ponencia mm, me evocó, digamos, la conexión con el aspecto musical de la música folclórica irlandesa, y quería saber si había, digamos, percibido o pensado algo de ese aspecto cuando habló sobre todo de la repetición del lenguaje cotidiano, de la temática naturalmente, ¿no? Hola Manu, ¿cómo andás? La verdad es que en términos de cómo se maneja la materia tradicional irlandesa, siempre Flan hace una operación muy del orden de lo ridículo, ¿no? Y sobre todo también como estamos en un espacio completamente urbano, él generalmente, ahí hablo un poco más de la obra en general, pero también cuenta para el cuento, valga la redundancia, toma, digamos, esta materia de lo propio que quizás de la cual hablaba un poco Agus con la obra de Kinsella, no la toma para, digamos, elevarla, ¿no? Entonces, digamos que lo que se está haciendo es como una operación totalmente ridiculizante. Entonces, quizás, en vez de los sonidos de, digamos, la música folclórica, lo que se escucha es más el sonido bajo del bar, ¿no? Es ese. Lo que sí se ve en todo este uso de la oralidad es como ese uso más rutinario de ese murmullo que uno escucha cuando entra a un bar, de la gente cómo habla, del tono que tiene, ¿no? Eh, pero no usa este tipo de materia para armar la cotidianidad, sino todo lo contrario, como apelar a lo más bajo, ¿no? Y en ese sentido también hay un montón de ejemplos muy escatológicos que se me hizo acordar cuando Cecilia hablaba del Ulises, pero básicamente sí, hace otro tipo de operación con la materia que no permitiría, digamos, poder escuchar eso. Escuchamos otras cosas del día a día, pero más bajas, ¿no? No sé si contesta. Genial, muchas gracias por la respuesta. No, gracias a vos. Yo tengo una pregunta para Agustín, muy breve. Quisiera preguntarte, cuando te referiste al primer poema que mencionaste la palabra vagabundeo, ¿no? Quería preguntarte si en este movimiento errático o peripatético, como vos le llamaste, hay algún componente del ocioso, y si en eso se puede articular alguna crítica. No veo nada de lo ocioso. Sí, en los dos poemas, en el interior del hogar siempre se produce algo, ¿no? En uno de ellos es una conversación entre mujeres, ¿no? Algo medio misógino que se produce ahí. Y después, en el otro no recuerdo bien, pero siempre es una salida medio furiosa, medio intempestiva, en la cual supuestamente el poeta sale, no sé si con un rumbo particular, pero sale para acallar un poco todo ese enojo, y encima se le vienen todas estas visiones. Ok, bueno, muchas gracias. Perdón, había una pregunta en el chat justo para Agustín, de Sabrina, Sí, que sí. la empezó a responder por el chat, pero la podemos poner por acá si querés. No sé si vos la ves, Ceci, o querés que la Dale, lea. Sí, ¿querés que dale. la repongo? Sí, porque acá Sabrina preguntaba si lo cotidiano y lo familiar y lo extraño tienen relación con el concepto de lo siniestro. Sí, yo creo que sí. Si no recuerdo mal, hay como un parecido en la raíz de la palabra siniestro en alemán, que remite a eso de lo familiar. Supongo que lo familiar, como le puse ahí, ¿no? Como algo que pienso yo ahora, lo familiar remitiendo más justamente a la familia o el hogar, claro, ahí que me puso Lucas, un Heimlich, remitiendo, uy, justo está Débora ahí con el micrófono abierto, remitiendo a lo familiar como el hogar, y después a este bichito, a este demonio que se inserta en el núcleo familiar. Supongo que tendrá algo similar, ¿no? Sí.
Bueno, So you cheers up your children. Sometimes your children cheer you up. bueno. Como están las clases de inglés, ¿no? Sí. Porque Para Cheers All Up, vamos a entonces a dar por concluido esta mesa, si les parece, y nos reunimos luego en la siguiente sobre el siglo XX, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Gracias.